Soy oficial de policía en Eaven, Ohio. Estas son las reglas para sobrevivir. No sé cómo eran tus turnos en Columbus, pero aquí los turnos de noche suelen ser bastante raros. Espetó Anderson, dando una larga calada a su cigarrillo. En la sala de reuniones había un cartel de prohibido fumar, pero el cenicero que había en el centro de la mesa de conferencias me decía que a nadie le importaba. No pasa nada, puedo con lo raro, le aseguré, aunque aquella afirmación solo pareció hacer reír a Anderson. Eso es lo que dicen todos, chico. Mira, está lo raro de Columbus y lo raro de Heaven. Créeme cuando te digo que son dos animales completamente distintos, y es mejor que no hagas demasiadas preguntas al respecto. No pude evitar que su tono me pareciera un poco condescendiente. Me hablaba como si fuera mi primer día fuera de la academia, no como si llevara 5 años en esto. De acuerdo, era mi primer turno en Eaven, pero no creía que eso fuera excusa para hablarme como si hubiera nacido ayer. Mirando hacia atrás, tal vez fue un error arrancar mis raíces y mudarme a Eaven, Ohio. Pero tenía mis razones para salir de Columbus. El cuerpo de policía de Eaven estaba contratando personal y pensé que empezar de cero en una pequeña ciudad rural me vendría bien. Incluso cuando Anderson hablaba mal de mí, me decía a mí mismo que no era más que una mala primera impresión. En cuanto me ganara las espuelas y demostrara que no era un novato sin nada entre las orejas, probablemente cambiaría de opinión. Solo tenía que ganármelo. Solo sigue las reglas. Así de simple. Claro que sí, dije. De hecho, estaba leyendo un poco sobre las normas locales. No esas reglas. Se burló Anderson. Quiero decir, sí, esas reglas también. Pero me refiero a las normas del turno de noche. ¿Nadie te las ha contado? La mirada de confusión que le dirigí pareció responder a su pregunta, y negó con la cabeza, cansado. Cielos, ¿de verdad contratan a cualquiera hoy en día? De acuerdo. Bueno, voy a repasarlas contigo. Son cosas bastante sencillas. En resumidas cuentas, la iglesia de Aspen Park Road tiene una especie de acuerdo especial con el departamento, así que hay algunas normas exclusivas con ellos. Bien, ¿cuáles son las reglas?, pregunté. Como he dicho, son cosas bastante sencillas. La regla número 1 es que cualquier cosa fuera del lugar que veas por la zona de Aspen Park Road va directamente al agente Dean Norris. Y me refiero a cualquier cosa. No me importa lo que creas ver ahí fuera. No lo tocamos. Va al oficial Norris y solo al oficial Norris. De acuerdo, anotado, dije. ¿Pero por qué? Porque Norris sabe cómo tratar con esa gente. Por eso, regla número 2, bajo ninguna circunstancia respondas o te involucres directamente con nada que puedas ver por Aspen Park Road. No me importa lo que sea, no me importa lo que creas ver. No respondas a ello. No te comprometes con ello. Tomas nota y luego... Me señaló, esperando una respuesta. ¿Se lo pasas al oficial Norris? Buen chico. Pásaselo a él. Regla número 3. Si nos encontramos con alguien fuera de la zona de Aspen Park Road con un tatuaje de una calavera de paloma en el brazo izquierdo, no lo tocamos. Los dejamos ir. Están con la iglesia. Así que, como todo lo demás, pasan por Norris. Tenía algunas preguntas al respecto, pero pensé que probablemente era mejor no hacerlas de inmediato. Regla número 4, no entramos en la iglesia sin permiso y regla número 5, nos mantenemos fuera de Aspen Park Road entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada. ¿Entonces qué, simplemente no patrullamos esa zona? Pregunté escéptico. No lo hacemos. ¿Por qué no? Porque es parte del acuerdo. Mira, no lo discutas. Créeme, las normas están ahí por una razón. No le des muchas vueltas. No husmees haciendo preguntas. Hacemos nuestro turno de patrulla y cualquier problema que no esté contemplado en las normas de la iglesia, lo tratamos con normalidad. Créeme, la mayoría de las veces ni siquiera tendrás que pensar en la iglesia. Si ni siquiera tenemos que pensar en ello, ¿por qué tanto alboroto por la iglesia y sus normas especiales? Todo aquello me parecía un poco raro, pero ¿qué iba a hacer yo al respecto? Anderson hablaba con la seguridad de un hombre que conocía el porqué de esas normas. Así que tal vez era mejor aceptarlas y seguir a lo mío. Además, si él tenía razón y yo apenas necesitaba pensar en la iglesia, probablemente ni siquiera volverían a surgir, ¿no? Aún así, todo esto no me gustó. ¿Por qué tener un conjunto arbitrario de normas sobre cómo tratar con una iglesia local? No tenía mucho sentido. ¿Tal vez se trataba de una broma tonta? Sí,
eso probablemente tenía sentido. Tal vez se trataba de alguna forma de novatada. No era muy profesional, pero al menos tenía sentido. Intenté seguir el consejo de Anderson y no pensar en ello. Supuse que en el caso de que todo esto no fuera una broma tonta, habría alguna razón obvia y simple detrás de estas reglas que tendría sentido. Sí, tenía que ser eso. Tenía que ser. Como era de esperar, durante mi primer par de semanas en el turno, la iglesia en Aspen Park Road no fue un problema. Pasábamos por la zona, pero rara vez conducíamos por la carretera y solo vi la iglesia en un par de ocasiones. A simple vista, no parecía nada especial. La iglesia de la Sagrada Paloma era un edificio cuadrado de ladrillo blanco con una gran capilla de tejado inclinado. Probablemente ni siquiera me habría dado cuenta de que existía si no tuviera ese conjunto de reglas especiales que se le aplicaban, pero divago. Mis noches de patrulla en el cielo eran un poco más tranquilas de lo que habían sido mis turnos en Columbus. Recibíamos unas pocas llamadas por noche y normalmente nos ocupábamos de borrachos, ruidos y disputas menores. Lo más emocionante que tuvimos durante esas primeras semanas fue un incidente en el que un imbécil borracho enseñó una pistola en un bar después de que el camarero intentara cortarle el paso. Eso fue todo. Me había olvidado casi por completo de las normas que Anderson había compartido conmigo durante nuestra primera noche juntos, y cuando vi mi primera visión, rara por Aspen Park Road, estaba dispuesto a darla por normal antes de que él me detuviera. Había sido una noche tranquila, incluso para los estándares de Eaven, y Anderson se había detenido en un pequeño centro comercial para comprar un paquete de cigarrillos, un café barato y charlar con el dueño. Paraba en la misma tienda cada 2 noches y el dueño solía darle la primicia de cualquier cosa de interés que ocurriera en la zona, aunque no solía haber mucho. Mientras él charlaba aquella noche, yo me quedé fuera fumando un cigarrillo. De pie bajo el aire fresco de la noche, di una larga calada a mi cigarrillo y exhalé el acre humo. No podía negar que allí fuera, bajo las estrellas, se respiraba una especie de paz. Era el tipo de noche pintoresca con la que había soñado cuando me mudé aquí. Era preciosa. Y mientras estaba bajo esas estrellas, fue cuando lo oí, el sonido lejano de unos gritos. Hice una pausa, bajando el cigarrillo antes de seguir caminando hacia el aparcamiento. El grito era débil, pero estaba allí y podía oler algo quemándose en el viento. No era mi cigarrillo. Otra cosa. Me encontré deambulando hacia el borde del aparcamiento, siguiendo el sonido y el olor. Mi cigarrillo fue desechado y aplastado bajo mis pies a medida que me acercaba más y más a la carretera. Había algo en aquel olor, era tenue pero inconfundible. Simultáneamente nauseabundo y dulce. Era un olor que casi podía sentir en el fondo de mi garganta. Era familiar, pero no en el buen sentido. Me trajo un recuerdo vívido de un incidente en Columbus, donde un idiota borracho había sacado su coche de la carretera. Había habido una fuga de combustible y, aunque alguien había llamado a los servicios de emergencia, cuando llegamos allí el coche ya se había incendiado y las llamas habían convertido el coche en un ataúd en llamas para su conductor. Yo era uno de los agentes que se encontraban en el lugar en aquel momento, y recuerdo el olor que llenó mis fosas nasales cuando salí del coche. Carne quemada. El olor en el viento esa noche me recordó eso, carne quemada. ¿Por qué? Joy. El sonido de mi propio nombre me sacó de mis pensamientos y volví la vista hacia Anderson. Estaba de pie junto al coche, con una taza de café en cada mano. ¿Has oído eso?, le pregunté. Anderson guardó silencio un momento, antes de abrir silenciosamente la puerta del conductor. No me dijo ni una palabra. Se limitó a subir al coche. Hice una pausa antes de ir a reunirme con él. Esperaba verle jugueteando con la radio, pero se limitó a arrancar el motor. Venía del oeste, dije. También había un olor, difícil de describir. No estoy seguro de qué era. No te preocupes, dijo Anderson. Arrugué la frente. ¿Por qué no?, pregunté. Cosas de la iglesia. Estas cosas pasan de vez en cuando. Solo toma nota y pásaselo al oficial Norris. ¿No vamos a echar un vistazo?, pregunté. Oí gente gritando. Es una parte de su masa o algo así. No me pidas los detalles, no sé nada de eso, solo sé que es como rinden culto. Gritos, fuego. Te acostumbras, dijo Anderson. ¿Qué clase de iglesia son?, pregunté.
¿Qué acabo de decir, chico? No me pidas los detalles, no lo sé, y créeme cuando te digo que es mejor así. Deja una nota para Norris y él tendrá una charla con ellos. Esa respuesta no me sentó bien. Esa respuesta no me sentó nada bien, pero ¿qué iba a hacer? ¿Discutir? Anderson ya había puesto la radio en un esfuerzo por terminar la conversación lo antes posible y conducía en dirección contraria a Aspen Park Road. Media hora más tarde, estaba charlando conmigo como si no hubiera pasado nada, como si los gritos y el olor a quemado solo hubieran sido producto de mi imaginación. Fue extraño. Chocante. Era obvio que quería que lo dejara, pero no me hice policía para hacer la vista gorda ante cosas así. Tal vez era solo una especie de extraña masa al aire libre. Pero sabía que no iba a volver a sentirme cómodo hasta que lo supiera con seguridad. Cuando terminó mi turno, me fui a casa a dormir un par de horas. Volví a despertarme pasado el mediodía. El recuerdo de los débiles gritos y el olor a quemado persistían en mi mente. Me senté en la cama. Anderson y yo habíamos anotado en nuestro informe de fin de turno que habíamos oído algo en la zona de Aspen Park Road, pero eso era todo lo que habíamos hecho. No me pareció suficiente, tal vez estaba pensando demasiado en todo esto. Anderson no era el mejor policía con el que había trabajado, pero hasta ahora me había parecido un buen tipo. Si a él no le preocupaba esto, ¿por qué iba a preocuparme yo? Las normas relativas a la iglesia eran extrañas, claro, pero tenía que haber una explicación lógica para todo ello. Probablemente lo estaba pensando demasiado. Probablemente. Pero tenía que estar seguro. Tal vez dar un pequeño paseo por Aspen Park Road me tranquilizaría. Sin uniforme. Sin placa. Sin arma. Solo yo, dando un paseo. Nadie me regañaría por eso, ¿verdad? Solo un paseo por Aspen Park Road. Nada fuera de lugar. Nada fuera de lugar. Sí, eso estaría bien. Cogí mi chaqueta y mi cartera y salí a dar un paseo. Mi apartamento no estaba muy lejos. Estaba a una media hora andando, y probablemente me vendría bien el ejercicio. Aquella noche había nevado un poco, así que por fin parecía invierno mientras caminaba. El viento levantaba ráfagas de nieve en polvo mientras bajaba hacia Aspen Park Road. A la luz del día, no parecía tener nada de especial. Era una calle sin pretensiones en el borde de la parte más suburbana de la ciudad. La iglesia y su propiedad dominaban un buen tramo de la carretera y al otro lado había un denso bosque. Más abajo había una subdivisión que no debía de tener más de 10 años. La plaza en la que Anderson y yo nos habíamos detenido estaba a un par de calles. Cuando entré en la propiedad de la iglesia, no pude evitar la sensación de estar invadiendo un terreno, aunque no sé muy bien por qué. Las normas decían que no podíamos entrar en la iglesia sin invitación, pero no decían nada sobre cruzar la propiedad y, en realidad, eso era todo lo que estaba haciendo, cruzar la propiedad. No estaba haciendo daño a nadie. No estaba causando ningún tipo de perturbación. Solo cruzaba la propiedad. No había nada malo en ello, ¿verdad? Esto era una iglesia, no el Área 51. Deambulé por el césped detrás de la iglesia, moviéndome sin propósito, sin estar completamente seguro de lo que estaba buscando. Pruebas de algo, supongo. Tal vez lo reconocería cuando lo viera. Tal vez. Al cruzar el campo detrás de la iglesia, mis ojos se fijaron en el bosque de atrás. Me detuve, mirándolos pensativo, antes de notar algo en la nieve. Una especie de claro. Parecía que había una gran hoguera en el centro. Interesante. Hice una pausa y miré hacia la iglesia para asegurarme de que nadie me observaba antes de dirigirme al claro. Tenía razón sobre la hoguera. Alguien había estado quemando algo allí, y a juzgar por los restos ennegrecidos de madera cubiertos de nieve, se había utilizado recientemente. Por sí misma, la hoguera no era tan sospechosa. Anderson había mencionado que las hogueras formaban parte de sus misas. Probablemente, este había sido el lugar donde se celebraban dichas misas, pero el recuerdo de los gritos y el olor a quemado se me quedó grabado. He visto locos religiosos antes. Esta misa no se parecía a ninguna otra que hubiera oído antes. Tal vez no debería haber estado obsesionado con eso, pero lo estaba.
Tal vez si solo hubieran sido los gritos, podría haberlo dejado pasar. Pero ese olor todavía me molestaba, solo lo había olido una vez. Pero he oído a la gente decir que nunca se olvida el olor de la carne quemada. Quizá no fuera nada. Quería que no fuera nada, pero tenía que estar segura. Me agaché junto a la hoguera, rozando la nieve y la ceniza, aún sin saber qué buscaba. Tal vez no buscaba nada en absoluto. Nada sería la prueba de que esto era, bueno, nada. Mis dedos rozaron algo duro entre los escombros y lo saqué. Lo que encontré fue un hueso pequeño, blanqueado por el fuego. Se me revolvió el estómago al examinarlo. No se podía negar lo que era un hueso, aunque era difícil decir exactamente de dónde procedía. Fácilmente podría haber sido un hueso de animal, por sí solo, no confirmaba nada, pero esa tranquilidad no me ayudó a calmar la sensación de inquietud que sentía en las tripas. Le di la vuelta al hueso entre las manos, estudiándolo como si mirarlo me ayudara a averiguar de dónde procedía, y fue entonces cuando oí la voz detrás de mí. Llegas un poco tarde a misa, ¿no? Me paralicé y me levanté, guardándome el hueso en el bolsillo. Había una mujer detrás de mí. Era de estatura mediana, ojos marrones y estrechos y pelo castaño que centelleaba como fuego en la nieve. Llevaba un vestido blanco sin abrigo, a pesar del frío. Me fijé en un tatuaje que llevaba en la muñeca. Una especie de calavera de pájaro, creo, no llegué a verlo bien. Lo siento, solo estaba dando un paseo, solo tenía curiosidad porque me pareció ver un pozo de fuego. Soy nueva en la ciudad. Solo estoy buscando sitios para conocer gente, balbuceé. Nada de lo que dije me salió bien y traté de reírme de la incomodidad de todo aquello. La mujer siguió mirándome y sonrió con calma. No pasa nada. Dijo. Me llamo Harmony. Es un placer conocerte. Soy Joy, respondí, sin abrigo. Te tienes que estar congelando. Su sonrisa no cambió. No me importa el tiempo. Dijo suavemente. ¿Eres nuevo en la ciudad? No te reconozco. Sí. Acabo de mudarme aquí. En realidad estaba buscando una nueva iglesia a la que unirme, dije, más que nada tratando de justificar por qué estaba husmeando. No podría decir si se lo creyó o no. Ya veo. ¿Conoces nuestra iglesia? Quiero decir, he pasado por aquí algunas veces, dije. ¿Conoces la iglesia? Supongo que podrías llamarme el pastor local. Tomé el relevo de mi padre hace unos, 10 años, más o menos. ¿Negocio familiar, le pregunté. Su inquebrantable sonrisa pareció ensancharse un poco. Supongo que sí, pero él probablemente odiaría lo que he hecho con el lugar. Era un poco más evangélico. Ya sabes cómo era. Solía haber un cartel en el frente, predicando el fin de los días. Realmente no suscribo todo eso, mis ideas sobre Dios son un poco diferentes a las suyas. ¿En serio? Le pregunté. ¿Cómo es eso? Él creía en la iglesia como un garrote, cree o arde en el fuego del infierno. Yo la veo como un garrote, uniendo a la comunidad, guiándola en una dirección hacia Dios. Suena bien, dije. Me gustaría pensar que sí. Creo en la fuerza de la comunidad. Creas o no en Dios, puedes creer en eso. Puedes poner tu fe en eso. De ahí las hogueras. Entonces es más una reunión comunitaria que una misa, pregunté. Tenemos misas más tradicionales, pero muchas noches vienen miembros de la comunidad y nos reunimos junto al fuego. Es un acto bastante informal. Si quieres, puedes unirte a nosotros. Puede que incluso hagas nuevos amigos. Mentiría si dijera que la oferta no me pareció tentadora. Pero el malestar en el fondo de mi mente aún persistía, y algo en esta mujer me parecía raro. No podía precisarlo. Quizás era esa sonrisa vacía o el tono de su voz. Tal vez era algo más. Ya veremos, dije. Trabajo de noche, pero si puedo ir, me encantaría. Bueno, espero verte allí. Mientras tanto, no dudes en pasarte por aquí si alguna vez necesitas algo o tienes preguntas. Mi puerta está siempre abierta. Sí, claro. Te tomo la palabra, le aseguré. Aunque debería ponerme en marcha. Nos vemos. Nos vemos. Respondió con calma y me miró mientras me iba.
Sentí sus ojos clavados en mí mientras volvía a la carretera y, cuando miré hacia atrás, seguía de pie junto a las cenizas de la hoguera, observándome. Cuando volví al turno esa noche, tuve que preguntarle a Anderson sobre la iglesia de la Paloma Asustada. Lo encontré en el gimnasio de las estaciones media hora antes de que empezáramos. Estaba en una de las cintas de correr, así que me subí a su lado. Me saludó con una simple inclinación de cabeza. ¿Qué tal, chico? Me preguntó. No me puedo quejar, dije, medio mintiendo. ¿Cómo te va a ti? Lo mismo de siempre. Ya sabes cómo va. Asentí con la cabeza y nos pusimos a charlar un rato, charlando mientras yo llegaba a mi verdadera pregunta. ¿Qué pasa exactamente con la iglesia de Aspen Park Road? Créeme, chico, cuanto menos hables de ellas, mejor. Dijo Anderson. Sí, sigues diciendo, pero haría menos preguntas si supiera por qué se supone que no debemos hablar de ellas. Anderson resopló, antes de ralentizar un poco el ritmo de su cinta de correr. Es una historia larga y fea, chico. Lo admito, incluso yo probablemente no conozco la mayoría de los detalles. ¿Y qué sabes tú? Le pregunté. Solía ser dirigido por un viejo fanático de la Biblia, el típico predicador de fuego del infierno y azufre. Era mucho menos interesante en ese entonces. Pero, después de que falleció hace unos años, su hija se hizo cargo. Ella es mucho más, ¿cómo se dice? New Age, espiritualidad, cosas ocultas, sacrificios de animales. ¿Sacrificios de animales? Repetí. Aparentemente, tienen un acuerdo con el condado. Mira, nuestro trabajo no es entrar en la política de todo esto. Nuestro trabajo es mantener la paz. Sea lo que están haciendo ahí fuera, el condado y el departamento lo tienen todo bajo control, así que lo mejor es mantener las distancias. La gente se mete en problemas por husmear demasiado en esas cosas. No me gustaría que acabaras como ellos. Me parece justo, dije en voz baja. Anderson paró la cinta de correr y dio un largo trago a su botella de agua. Voy a las duchas. Mira, no intento intimidarte, Yogui. De verdad que no. Pero es mejor que no pienses en la iglesia. Deja una nota para Norris y serás mucho más feliz. Creo que intentaba tranquilizarme con esas palabras, pero, en todo caso, su firmeza no hizo más que inquietarme aún más. Mientras Norris iba a ducharse y cambiarse, yo dejé la cinta de correr y pasé a la bicicleta estática. Pensé en el hueso que había encontrado antes. Si utilizaban las hogueras para el sacrificio de animales, probablemente el hueso procedía de allí. Pero en el fondo de mi mente seguía existiendo una incertidumbre y, mientras me sentaba en la bicicleta estática, supe que no desaparecería hasta que lo supiera con certeza. Mis noches de trabajo con Anderson fueron tranquilas. Disolvimos algunas fiestas ruidosas, nos ocupamos de algunos disturbios domésticos y detuvimos a un par de borrachos en el bar. Eso fue todo. No parecía pasar nada en la zona de Aspen Park Road. En todo caso, las cosas estaban especialmente tranquilas por allí, al menos durante unas cuantas noches. Unos 3 días después de encontrar el hueso, vi a un hombre con una bata blanca corriendo por la calle. Estábamos conduciendo en su dirección cuando lo vi. Era imposible no verlo, incluso en la oscuridad. Nuestros faros iluminaban su túnica como un árbol de Navidad. Estábamos a solo una manzana de Aspen Park Road. Recuerdo claramente que era poco más de medianoche. Anderson, dije, señalando apresuradamente al hombre como si no estuviera justo delante de nosotros. Le vi mirar fijamente al hombre de la calle. Esperaba que redujera la velocidad, encendiera las luces y se fijara en el tipo. No lo hizo, se limitó a mirarlo tranquilamente y se apartó un poco para evitar atropellarlo. El hombre pareció vernos y extendió los brazos, corriendo hacia el coche. Pude ver auténtico terror en su rostro. Un pánico de ojos desorbitados que amenazaba con aventurarse en la histeria. Anderson no se detuvo, siguió avanzando, desviándose hacia el hombre que intentaba desesperadamente perseguirnos. ¿Qué demonios estáis haciendo?, le pregunté. Las reglas son las reglas, Yogui. Simplemente seguimos adelante. Dijo sin rodeos. Y una mierda, solté, antes de intentar abrir la puerta para poder salir. No íbamos tan rápido. Podía salir del coche sin hacerme daño. Sin embargo, en cuanto puse la mano en la puerta, Anderson me agarró de la muñeca, frenando en seco. No lo hagas. Me advirtió.
Sus ojos se clavaron en los míos con más intensidad que nunca. El hombre de la bata blanca había alcanzado nuestro coche. Le oía golpear mi ventanilla. Le oía gritar: «Ayuda, ayúdenme. Ayúdenme. Por favor, por favor». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras intentaba abrir mi puerta, pero Anderson la cerró con llave. No respondemos a las cosas que vemos aquí fuera, Yogui. Las dejamos estar y le dejamos una nota a la agente Norris, dijo, con una voz inquietantemente fría. Me quedé mirándole, completamente incrédulo. No podía creer lo que estaba oyendo. Jesús, Anderson, hay un hombre golpeando nuestra ventana. Espeté. No respondemos. Intenté abrir la puerta de nuevo, pero él se abalanzó sobre mí, inmovilizándome contra mi asiento. Esto es por tu propio bien, chico, gruñó, mientras yo forcejeaba e intentaba zafarme de él. Fuera del coche, el hombre de la bata blanca nos observaba con los ojos muy abiertos por el terror. Detrás de él, 5 nuevas figuras emergieron de la oscuridad al borde de la calle. Todos vestían túnicas negras con capuchas que ocultaban sus rostros. El hombre de la túnica blanca no parecía haberse percatado de su presencia. Seguía concentrado en Anderson y en mí, que peleábamos en el coche. Anderson miró al hombre. Sé que vio que las figuras se le acercaban, pero no hizo nada. Se limitó a mantener su peso sobre mí, dejándome indefenso para detener lo que se avecinaba. El hombre de la bata blanca por fin pareció darse cuenta de los recién llegados que tenía detrás. Su reacción fue de terror visceral. No, espetó, no. No, por favor, por favor. Empezó a correr, pero las figuras de la túnica acortaron la distancia rápidamente. Me retorcí violentamente bajo Anderson, intentando alcanzar la pistola eléctrica de mi cinturón. En cuanto se dio cuenta de lo que hacía, me agarró de la muñeca. No, déjalo, Yogui, déjalo. Todo lo que podía hacer era mirar cómo las figuras de túnica negra arrastraban al hombre gritando. Luchó contra ellos. Pateó. Lloraba. Pero no pudo escapar. Se lo llevaron y no pude hacer nada para detenerlos. Golpeé los hombros de Anderson como si fuera un niño con una rabieta, pero él se negó a ceder, manteniéndome inmovilizado en el asiento. Las reglas existen por una razón. Ya lo entiendo. No está en tu naturaleza mirar hacia otro lado. Lo entiendo. Pero no te metas en los asuntos de la iglesia. ¿Lo entiendes? Dijo con voz grave y pesada. Ese hombre estaba huyendo. Intenté argumentar. Y dejaremos una nota para Norris. ¿Quién demonios es Norris? Solté. ¿Quién es el oficial Norris? ¿Por qué en las pocas semanas que llevo aquí no he visto ni oído a nadie mencionar a nadie llamado oficial Dean Norris, pero es el tipo que enviamos para atender estas llamadas? Un tipo que hasta donde yo sé no existe. Ese hombre estaba corriendo asustado. Anderson, se supone que tenemos que hacer algo al respecto. Volví a intentar apartar a Anderson de mí, pero seguía sin ceder. Vete al infierno. Le grité, antes de golpear mi cabeza contra la suya y hacerle retroceder unos centímetros. Abrí de golpe la puerta del coche y salí dando tumbos. El hombre de la bata blanca no podía haber ido muy lejos, solo tenía que alcanzarlo y... ¡pop! De repente, todos los músculos de mi cuerpo se contrajeron y experimenté lo que solo puedo describir como la impía combinación de un calambre en todo el cuerpo y el golpe de un bate de béisbol. Ya me habían disparado con una pistola eléctrica antes, durante mi entrenamiento en Columbus, y siempre había esperado no tener que volver a vivir esa experiencia, pero supongo que Anderson tenía otras ideas. Caí al suelo con un fuerte golpe, retorciéndome. Anderson estaba de pie junto a mí, mirándome retorcerme en el suelo. No te hagas el héroe, Yogui. Los héroes no duran mucho en esta ciudad, y el resto de nosotros sobrevivimos siguiendo las reglas. Esta es su ciudad. Ha sido su ciudad durante los últimos 10 años. Así que por favor, para. Rodé sobre mi espalda, jadeando pesadamente. Vi que Anderson me miraba fijamente. Pude ver que había sacado su pistola, no me estaba apuntando, pero estaba ahí. Una advertencia silenciosa para que no intentara nada más. Al cabo de un momento, me tendió la mano. Levántate. Demos por terminada la noche. Tomemos un café y sigamos adelante, ¿de acuerdo?
Dejemos esto atrás. dijo con calma. A pesar de la sinceridad en su voz, creo que sabía muy bien que dejar esto atrás no era realmente una opción. Podía verlo en sus ojos. Pero, detrás de su estoica determinación, también podía ver esperanza. Esperanza de que viera la luz y dejara pasar esto. Dejé escapar una exhalación cansada antes de cogerle la mano y dejar que me pusiera en pie. Buen chico, ahora vamos a conseguirte un café, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Entra en el coche. Señaló la puerta del acompañante y entré arrastrando los pies. Todavía me dolía todo el cuerpo. Pero no podía hacer mucho más. Anderson cerró la puerta tras de mí antes de rodear el coche y sentarse en el asiento del conductor. Su error fue apartar los ojos de mí. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero si hubiéramos hecho las cosas a la manera de Anderson, habríamos estado abandonando a su suerte al hombre que habíamos visto. Tal vez él podía hacerlo, pero yo no. Cogí mi spray de pimienta en cuanto cerró la puerta y, cuando volvió al coche a mi lado, le vacié toda la lata en la cara. Anderson gritó, se revolvió violentamente y se desplomó fuera del coche. Le oí gritar mi nombre, pero no perdí más tiempo con él. Abrí la puerta de golpe y salí a la calle dando tumbos. Oí gritar a Anderson, pero yo ya estaba corriendo, siguiendo a las figuras vestidas hacia Aspen Park Road y la iglesia. No tardé en oír la música, tambores frenéticos y cantos caóticos. Pude ver la luz de una hoguera más adelante, alrededor del mismo claro que había visitado el otro día, y esta vez pude ver figuras bailando a la luz del fuego, rodeando la hoguera que se alzaba sobre los bailarines. Me detuve antes de adentrarme en el bosque cercano, dejando que los árboles y la oscuridad me ocultaran de la reunión a medida que me acercaba. Conté entre 20 y 30 personas alrededor de la hoguera. Alrededor de 5 de ellas bailaban en torno a ella, todas vestidas con túnicas ceremoniales que giraban y se agitaban a su alrededor, dejando las piernas y los pies desnudos frente a los elementos. Cada uno de los bailarines llevaba una elaborada máscara de cráneo de pájaro que adornaba sus cabezas. Su danza no se parecía a nada que hubiera visto antes. Movían los brazos en círculos rítmicos. Apenas parecían moverse como humanos. A la entrada del claro, observando a los bailarines, había una mujer sola, ataviada con un familiar vestido blanco. Al igual que los bailarines, también llevaba una elaborada máscara de pájaro y estaba descalza sobre la nieve. Armonía. Tenía que ser ella. Congregados junto a ella, pude ver 2 grupos de figuras vestidas de negro, cada uno de los cuales retenía a un desconocido vestido de blanco. Uno de ellos era el hombre que había visto en el camino. El otro era alguien nuevo, un segundo hombre que no parecía menos aterrorizado que el primero. Una parte de mí quería entrar corriendo en el claro con el arma desenfundada para intentar acabar con lo que fuera aquello, pero otra cosa me mantenía clavado en el sitio, observando con asombro. La danza alcanzó su enloquecedor crescendo y, por fin, todos los bailarines se desplomaron sobre la nieve, postrándose ante el fuego. Solo entonces habló Harmony. Ofrecemos ahora a nuestros elegidos en esta hora de invierno. Te los ofrecemos a ti, oh grandeza, oh santidad. El de la garra de hoz y el pico crujiente. El de ojos interminables y dientes que rechinan. Te ofrecemos este mísero festín, oh santísimo de los santos. Levantó los brazos y, como si fuera una señal, los 2 extraños capturados fueron arrastrados hacia el fuego. Pude verlos pelear. Los oía gritar. El olor a carne quemada perduró en mi memoria, al igual que una vívida imagen mental del hueso que había encontrado entre las cenizas de aquella misma hoguera. En ese momento, supe que todos los temores que me habían acechado sobre este lugar estaban bien fundados y eran ciertos. Iban a quemar viva a esa gente. ¿Sacrificarlos ¿a qué? ¿A Dios? No. A Dios no. A otra cosa. Fui por mi arma. La gente en el claro no parecía armada. Podía acabar con esto. Podía acabar con esto. Necesitaba acabar con esto. Hice 3 disparos al aire mientras salía de entre los árboles. Harmony se giró tranquilamente para mirarme. Sea lo que sea esto, se acaba ahora. Escupí, dejad ir a esa gente. Las figuras de negro no respondieron. Sujetaron con fuerza a sus víctimas mientras luchaban por liberarse. Bueno. Joy, verdad.
Harmony preguntó, su voz todavía inquietantemente tranquila. Parece que has llegado a una de nuestras reuniones después de todo. No sé qué crees que estás haciendo aquí, pero voy a ponerle fin. Solté. Suelta a esa gente ahora. Solté, apuntando mi arma al pecho de Harmony. Ella se rió. Es encantador que pienses que tienes autoridad sobre mí. Pero muy bien, te seguiré la corriente. Dio 2 palmadas. Que se vayan. A su orden, los 2 prisioneros fueron liberados y salieron corriendo. Ya está. ¿Lo veis? Soy capaz de ser razonable. Dijo en voz baja. Él en cambio no lo es. ¿De qué estás hablando? Le pregunté. Realmente no tienes ni idea de lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? No me sorprende, eres de la policía local, ¿no? Supongo que no explicaron adecuadamente nuestro acuerdo con ellos. Que los tengas en el bolsillo no significa que me tengas a mí también, dije. Realmente eres de mente pequeña. Se rió. Supongo que piensas que esto es una locura o una especie de conspiración, ¿no? Pero es mucho más simple que eso. Entonces ilumíname. Este suelo que pisamos está consagrado. Estamos en el templo de Dios y estamos aquí en oración. Solo que nuestra oración es un poco más directa que la mayoría. Me miró, antes de notar la confusión en mi rostro. Mi padre tampoco lo entendía. Él creía que Dios quería lealtad, oración, servidumbre. Y sí, quiere esas cosas. Pero sobre todo quiere comida. Quiere ser alimentado. Y así lo alimentamos. Dijo. Señora, usted está bien y verdaderamente loco. Dije, manteniendo mi arma apuntada a ella. Al suelo, las manos detrás de la cabeza. ¿Va a arrestarme? Preguntó con ironía. ¿Crees que él te permitirá ponerme la mano encima? Averiguémoslo, dije, apuntándola con mi arma mientras me acercaba. No opuso resistencia. Se limitó a mirarme, moderadamente divertida, mientras me acercaba a ella. Le puse una mano en el hombro, tratando de obligarla a arrodillarse y, al hacerlo, el claro se hizo infinitamente más brillante. Un destello cegador surgió de las llamas. No una llamarada del fuego, sino algo más. La hoguera pareció crecer. Parecía cambiar. Por un momento, estuve seguro de que había algo en el fuego. Algo que me observaba. No podía distinguir exactamente qué. Podía distinguir detalles, formas. Alas, ojos, pero no mucho más. Me empezaron a pitar los oídos. La luz a mi alrededor era cegadora. No podía mirar. No podía concentrarme. No recordaba haber caído en la nieve, pero debía de haberlo hecho, porque Harmony estaba a mi lado, sonriéndome a través de su máscara de pájaro. Y ahora ya lo ves. Dijo, antes de volver la vista hacia los hombres de las túnicas negras. Arrojada este al fuego. Como ha liberado a nuestros sacrificios previstos, ocupará su lugar. Intenté levantarme dócilmente, pero sentí que unas manos me agarraban y me obligaban a ponerme en pie. Me arrancaron el arma de la mano y me la quitaron. Miré fijamente al fuego. Incontables ojos me miraban desde las llamas. No. Fue la única palabra que pude balbucear. Espera, espera. Una nueva voz resonó en el claro. Harmony se volvió para mirarlo. Anderson estaba de pie al borde de la línea de árboles, levantando una mano en un esfuerzo inútil por detener mi próxima ejecución. No hagas esto. Anderson jadeó. No hagas esto. Nos ha costado nuestros sacrificios esta noche. ¿Por qué debería ser perdonado? Harmony preguntó. Por favor. Es culpa mía que se haya involucrado. Debería haberle detenido. Debería haberle hecho darse cuenta. Por favor. Es culpa mía. ¿Así que deberíamos llevarte a ti en vez de a él? Qué noble. Dame una razón por la que no debería arrojaros a los dos al fuego y acabar con esto. Él ha visto lo que haces aquí. Él sabe lo que hay en el fuego. Dijo Anderson. Él es más útil para ti vivo, ahora. Igual que yo. Igual que Norris. Harmony guardó silencio un momento. Ah, sí. Preguntó, antes de soltar una risita oscura. Y así finalmente cerramos el círculo, ¿no es así, Jeremiah Anderson? Vi a Anderson dudar un momento, antes de asentir con la cabeza. Sí,
Sí, así es. Harmony pareció pensar por un momento, antes de dar un asentimiento. Muy bien. Si eres tan inflexible, entonces irás al fuego. Anderson no respondió, pero sus ojos se clavaron en los míos. Esa última mirada tenía un significado. Más significado del que unas simples palabras podrían haber transmitido. Regaño. Miedo. Esperanza, y una súplica. Con esa última mirada entre nosotros, comprendía a Anderson mejor de lo que lo había hecho en las semanas que habíamos trabajado juntos. No le dije nada. No asentí. Solo le devolví la mirada. Agradecido. Aterrorizado. Inseguro de lo que podría ocurrir a continuación. Gracias. Anderson dijo. No estoy seguro de si me hablaba a mí o a Harmony. Luego, se dio la vuelta y miró fijamente al fuego. Dando un último suspiro, vi cómo empezaba a caminar hacia él. Sus pasos vacilaron. El miedo impregnaba cada uno de sus movimientos. Pero no se detuvo. No vaciló. Se ofreció al fuego. Y mientras lo consumía, mientras las llamas derretían la carne de sus huesos, llenando mis fosas nasales con el hedor de la carne quemada, mientras sus gritos se desvanecían en la noche, yo miraba. Un año después me enviaron un nuevo recluta para trabajar en el turno de noche. Un chico de Toledo. Llevaba 3 años de policía y había pensado que empezar de cero en una pequeña ciudad rural le vendría bien. Cuando lo vi por primera vez en la sala de descanso antes de nuestro primer turno juntos, lo medí y me encendí un cigarrillo. No sé cómo eran tus turnos en Toledo, pero aquí los turnos de noche suelen ser bastante raros, le dije. No pasa nada, puedo con lo raro. Me aseguró. Por alguna razón, eso me hizo reír. Eso es lo que dicen todos, chaval. Mira, hay rarezas toledanas y rarezas celestiales. Créeme cuando te digo que son 2 animales completamente distintos, y lo mejor es que no hagas demasiadas preguntas al respecto. Mira, sigue las normas y todo irá bien. Es así de simple. ¿Reglas? Preguntó. ¿Nadie le había hablado de las normas? Suspiré y negué con la cabeza. Cielos, hoy en día contratan a cualquiera, ¿no? Pregunté. Bueno, las repasaré contigo. Son cosas bastante sencillas. En resumidas cuentas, la iglesia de Aspen Park Road tiene una especie de acuerdo especial con el departamento, así que hay algunas normas especiales con ellos. Vale, ¿cómo cuáles? Preguntó. Como he dicho, son cosas bastante sencillas, respondí. La regla número 1 es que cualquier cosa fuera de lugar que puedas ver por la zona de Aspen Park Road va directamente al agente Jeremiah Anderson. Y me refiero a cualquier cosa. No me importa lo que creas ver ahí fuera. Nosotros no lo tocamos. Va al oficial Anderson y solo al oficial Anderson. Oficial Anderson, creo que aún no lo conozco. Dijo el chico. No te preocupes por eso. Lo más probable es que nunca lo conozcas. Pero él sabe cómo tratar con la gente de la iglesia. Así que todo lo que veas por ahí, todo lo que oigas, va a Anderson. ¿Entendiste? El aprendiz asintió, pero yo sabía que no entendía. Creyó que sí, como yo creía haberlo hecho una vez. Pero no entendía. No podía. No a menos que lo viera por sí mismo. Pero lo entendí, como Anderson lo entendió una vez. No puedes luchar contra un Dios, todo lo que puedes hacer es jugar con sus reglas.